Seguimos en vivo por la pantalla de DNews este viernes tratando de contarte, como siempre, las noticias relevantes de lo que está pasando en Latinoamérica y las miradas, más allá de todo el ruido que llega desde Nueva York, siguen puestas en el Caribe, siguen puestas en esta ofensiva sin precedentes que lleva adelante Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. En ese contexto, movimientos extraños que se han conocido en las últimas horas. Yo ayer te anticipaba, lo tirábamos así como un título a partir de algo que empezaba a circular y lo lleva The Washington Post a su portada, digamos, principal, esta nota. Hegseth, es decir, Pete Hegseth, estamos hablando del jefe del Pentágono, el secretario de guerra de los Estados Unidos, ordena una rara, una extraña y urgente reunión de cientos de generales y almirantes. La noticia que daba el Washington Post y que en concreto ha sido ya confirmada en las últimas horas y que habla de una reunión que se va a mantener el próximo martes, en Quantico, que es la sede del cuerpo de los Marines de la Armada estadounidense en el estado de Virginia, y que va a reunir a todos los generales que tienen los Estados Unidos, a todos los almirantes y a todos los jefes militares relevantes, que son cerca de 800 altos mandos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Hablando con gente muy especializada en lo que es el funcionamiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses, te dicen que no hay antecedentes, por lo menos recientes, de que de emergencia, es decir, con pocos días de diferencia, con pocos días de antelación, se convoque a esta cantidad de altos miembros militares. Vos pensá que cuando vos estás hablando de cualquier Fuerza Armada, pero sobre todo de la Fuerza Armada global, es decir, si hay una Fuerza Armada con presencia en todo el mundo, es la de Estados Unidos. Vos pensás que eso significa que vos tenés generales que están desperdigados por todo el mundo. O sea, es un despliegue logístico complejo, difícil, hasta que puede tener sus riesgos, incluso traerlos a todos a Estados Unidos a la base que tiene en Quantico el cuerpo de Marines. No se hace por cualquier cosa e insisto, no hay registro en muchísimas décadas de esto. ¿Para qué Hegseth da esta orden? Yo te diría, hay varias hipótesis. Yo te voy a contar dos de las hipótesis que se barajan porque no se ha filtrado nada. Una, en que esto forme parte de toda la reorganización de las Fuerzas Armadas que está llevando adelante Hegseth como secretario de guerra, que apunta a seguir eliminando todos los elementos un poco woke que habían sido incorporados por los militares, que apuntaban a priorizar cuestiones de cupo, de género, de origen social, de cuestiones raciales, llevar a eso por encima de la cuestión más vinculada a las competencias y a las capacidades militares. Insistir con cursos, con un montón de cuestiones que son, uno diría, secundarias al ejercicio militar y que se habían vuelto prioritarias en las últimas administraciones. Bueno, la idea de Hegseth viene siendo correr todo eso de la estructura organizativa de las Fuerzas Armadas, y hubo ya muchos desplazamientos de militares, una purga que ya ha incluido a más de 7 altos mandos. ¿Podría haber más? Bueno, sería esa una posibilidad. Es raro igual, porque si es más de lo mismo, vas a estar haciendo semejante despliegue. Y la otra hipótesis es que pueda haber un anuncio importante respecto de una ofensiva militar de alta escala. No sabemos cuál de estas hipótesis se terminará haciendo, capaz hay alguna otra que no está siendo hoy evaluada y que termina siendo la verdadera razón, pero hoy tenés al Pentágono en alerta máxima. Vamos a ver de acá al próximo martes qué es lo que sucede. Ahora, en el medio, ¿hay alguna novedad fuerte en el frente militar? Quiero decir, más allá de esta, ¿hay alguna novedad fuerte? Bueno, hay un comando de todos los que tiene Estados Unidos, que es el que está produciendo noticias, novedades, movimientos que siguen siendo cada vez más fuertes. Y es el Comando Sur, el comando que opera en el continente americano, que fíjate lo que publicaba hace algunas horas nada más. Vean a
el Cuerpo de Infantes de Marina de los Estados Unidos y a la Marina estadounidense desplegando su poder aéreo en acción con los miembros del cuerpo, llevando adelante ejercicios de entrenamiento anfibio en el Caribe en apoyo a la misión del Comando Sur y a el Departamento de Guerra que lidera las operaciones según las prioridades del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Veamos las imágenes entonces. Esto coincide además con la continuidad de ejercicios que se habían mostrado 24 horas antes. Vamos a verlos también. Imágenes que muestran ejercicios en mar, en aire y en tierra. A ver, escuchemos. ¿Qué es lo significativo de esto? Que son ejercicios anfibios, que sigue el Comando Sur profundizando en ejercicios anfibios. Ejercicios anfibios son ejercicios que se hacen en mar para terminar en tierra, para hacer un desembarco, para hacer eventualmente algún tipo de incursión terrestre. Y de hecho estás viendo, ahora ejercicios aéreos y en mar. Ayer eran ejercicios en tierra en Puerto Rico. Bueno, esto va de la mano de la hipótesis que también sigue creciendo de una operación en Venezuela, de una operación anfibia, de un grupo comando, por ejemplo, que podría introducirse en territorio venezolano para hacer algún tipo de actividad en contra del Cartel de los Soles, que es una idea que está en ascenso entre muchos analistas consultados por fuentes de los Estados Unidos y de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Este es el estado de situación hoy, por eso hay que estar muy atento a lo que pase el próximo martes en Quantico, Virginia. Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro sigue en un estado de pánico, de alerta máxima, viendo cómo reaccionar y aferrándose a lo poco que tiene, que no es tan poco, que son aliados internacionales de peso, aliados que se han convertido prácticamente en ídolos de los asesinos que hoy controlan a el régimen venezolano y que tienen secuestrado a la población venezolana. Por eso se ven imágenes como la de Diosdado Cabello en su programa con el mazo dando, rindiéndose a los pies de Petro, pidiendo un homenaje al presidente de Colombia con toda lógica, porque la verdad que lo que hizo Colombia ante la ONU es usar ese podio para defender abiertamente al régimen de Maduro y a muchos otros narcotraficantes y para atacar a quienes están presionando a esos narcotraficantes. Escuchémoslo entonces a Diosdado Cabello. Estamos en época de ONU, ¿verdad? Y en época de ONU, ese es un escenario que debería ser como una tribuna estelar. Y nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento al presidente Petro por su valentía, por su claridad, por su firmeza, por su firmeza. Qué fuerte, ¿no? Que te aplauda realmente una persona acusada de asesino, de torturador, de narcotraficante. Qué fuerte debe ser, ¿no? ¿Te sentirás orgulloso de que te aplauda esa tribuna? ¿Se sentirá orgullo? Bueno, evidentemente, por algo asume las posiciones que asume el presidente colombiano, ya sin disimulo, convertido en alguien que aboga abiertamente por el régimen de Nicolás Maduro Moros. Ahora, hay algo interesante y es las declaraciones de Petro, en definitiva, como las declaraciones de Lula también, que usó el podio de la ONU para rechazar la avanzada de Estados Unidos contra el narcotráfico en América Latina, son declaraciones políticas. Ahora, ¿alguno de estos países estaría dispuesto a defender de verdad al régimen de Nicolás Maduro? ¿A
poner de alguna forma el cuerpo en la defensa del régimen de Nicolás Maduro? Eso le preguntó Mehdi Hasan, periodista británico de origen árabe, que suele hacer entrevistas bastante incisivas. Eso se lo preguntó a Carlos Fernández de Cosío Domínguez, que es vicecanciller de Cuba. Es decir, si hay un régimen del que se esperaría una defensa más directa, más total del régimen venezolano, es el régimen cubano, por una cuestión obvia, porque vive el régimen cubano de lo que le ha dado históricamente Venezuela, sobre todo en los tiempos de esplendor con Chávez, porque hoy toda la estructura de seguridad y de inteligencia interna de Venezuela fue montada y en muchos casos está supervisada por la seguridad del Estado de Cuba. Sin embargo, escucha la respuesta del vicecanciller cuando le preguntan si efectivamente estaría dispuesto a ir a la guerra por Maduro. We're speaking on the day that Donald Trump has addressed the United Nations General Assembly targeting Venezuela once again. And threatening Venezuela. Threatening Venezuela. That doesn't worry the Cubans at all? In terms of your relationship with Venezuela? It worries us a lot. Yeah. They're threatening a sister nation of Latin America. If they go to war with Venezuela, we just published an article at Zeteo from a former Pentagon advisor who says we may be sleepwalking into a war with Venezuela. If that happens, where does that leave Cuba? Does Cuba get involved on the side of Venezuela? Does it try and stay out and stay neutral? Cuba will give its full political support. Political if the support. U.S. goes to war with any country in Latin America, Political support. it is the duty of You chose your words carefully. Political support. You will not get involved militarily to support Venezuela. That's a very dangerous question to answer. We're not going to war with the United States. No, I didn't say you're going to war. But if the U.S. goes to war with Venezuela... We'll give our full support to Venezuela. Okay. Basically, political is our and solidarity. How worried are you about the prospect of war? Very worried. Very worried. There's a threatening stance against Venezuela. Very irresponsible, believing that you can do that without causing a great amount of loss of life. It's a threat to Venezuela, it's a threat to the whole continent, to the whole region, which it means that the United States is going to apply what they call peace through force, which is a threatening imposition of the will of the might, of the mightiest. Well, Trump is bragging about all the boats he's hit. He bragged about it at the UN. It's a violation of international law. If a Cuban boat gets hit, what does your government do? That's a hypothetical question. It's not that hypothetical at the moment. It looks like... No, in the case of Cuba, it's circumstance. Very difficult. Because you have seen the constraint and the patience with which the Venezuelan government has acted. Yeah, I mean... Not allowing... Whatever anyone thinks of the Venezuelan government... a group of irresponsible people to throw Venezuela and to lead them into a war. Whatever anyone thinks of the Venezuelan government, they are undoubtedly showing restraint while Donald Trump is bragging about violating international law at the UN. We can agree on that. Without any evidence against Venezuela. Yes. Or against these boats. No government in the world, with the exception of the United States, believes the legend about that the issue here is combating drugs in the Caribbean, which everybody knows is not coming from Venezuela. Hasan, el periodista, que es un periodista muy inteligente, hábil entrevistador sin duda, pero que obviamente es un periodista que pertenece a la izquierda británica y que de hecho trabaja con Al Jazeera, con lo cual tiene simpatías muy claras por el islamismo, dice, sí, la verdad que ha mostrado mucha contención Maduro frente a los ataques de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Maduro? ¿Qué le va a mandar a las milicianas? ¿Le va a mandar para contener a los barcos de Donald Trump? No le queda otra que ejercer contención a Maduro. Evidentemente no está en condiciones de responder militarmente a los ataques de Estados Unidos. A veces uno se ríe de algunas cosas que dicen. Ahora, más allá de ese comentario, la pregunta estuvo perfecta y la respuesta fue categórica. Apoyo político. Nosotros a la guerra con Estados Unidos no vamos a ir. Con lo cual, sí, apoyo político sin dudas. Diplomático sin dudas. Militar, el régimen está solo. Por eso, si Estados Unidos decide avanzar con fuerza, no parece posible que el régimen pueda subsistir. La pregunta, claro, sigue siendo si Estados Unidos está dispuesto a avanzar con fuerza contra Venezuela.